desde arriba, todo estaba preparado, era un plan para traernos la democracia, en la que todos colaboraron y se quitaron a izquierda y a derecha los extremos para facilitar. Claro, es una mentira tan podrida, pero la repiten tanto, sale constantemente. Pero es muy interesante, cuando el rey todavía estaba viendo en Areilza su pieza fundamental, hay una cita de las muchas que hay, pero esta sí os la quiero dar. Tienen una conversación en el año 76, y esto está recogido en algunos libros, y le dice el rey a Areilza al terminar la conversación exactamente esto: esto no puede seguir así, so pena de perderlo todo. No es mío, o sea, es de Juan Carlos. Y lo dice él, lo dice la clase dominante, no un revolucionario bolchevique. Es el rey el que dice: lo vamos a perder todo si no cambiamos. Son plenamente conscientes de que lo que les amenaza es una revolución. Y es de las cosas más llamativas. Además, reprimen, aumentan las luchas. Ceden, aumentan las luchas. Hay una frase de un historiador famoso, Alexis de Tocqueville, que es, pues bueno, de los que se citan, ¿no?, cuando se hacen cosas de historia, y es muy interesante cuando él habla de antiguo régimen, y yo lo veo calcado para hablar de la transición española. Es una sentencia de este hombre, hablando, pues eso, de cómo el antiguo régimen, frente a la revolución burguesa, ya no tenía salida. Y dice, literalmente: con reformas estallará la revolución. Sin reformas estallará la revolución. Pero también. Esa es la situación. Y esa era la situación en la transición. Con reformas, revolución. Sin reformas, revolución. Salvo que encontrasen otro factor. Y es que los propios dirigentes del movimiento obrero traicionasen al movimiento obrero y se sumasen a la maniobra de reforma. Y ese es el eje de la transición. Esa es la clave, la médula para entender el proceso de la transición. Sin esa colaboración, sin esa revelación de los planes de las defensas, sin esa entrega de las armas y municiones, no hubiera habido la transición tal y como la hemos conocido. Y la mejor prueba de eso es el periodo en el que ahora pensaba entrar, pero no sé si me deja el moderador o no, del 76-77, que creo que es bueno, clave para poder entenderlo, pero sin todo lo que planteaba antes no podía entrar con esas ideas, o sea, defendiendo este punto de vista para analizar ese momento, porque claro, ahí se está hablando hasta de una cosa que podríamos decir que es un oxímoron, ¿no? Una contradicción en los términos, la ruptura pactada. Pues si es pactada no es ruptura, porque no hay ruptura, lo que hay es continuismo. O sea, es ruptura, si es ruptura democrática como estábamos planteando. Pero si hay un pacto, que es lo que se produjo, lo que tienes es el mantenimiento del anterior régimen, lavándole la cara y haciendo las adaptaciones que quieras, pero manteniendo a todos los poderosos, a todo el aparato represivo de la dictadura, a todos en su sitio. Y es lo que se hizo en ese periodo. Además, la clave está en el año 76, desde mi punto de vista, aunque luego podía haberse llegado en el 77. ¿Pero por qué? Por un fenómeno también del que se suele hablar poco, que es la ley de la reforma política, que a unos os sonará, a otros no sé, pero que fue clave. O sea, para mí es uno de los elementos claves. ¿Por qué? Porque el año 76 empieza fatal para la clase dominante. Pero fatal. Porque en el año 76 ya en enero se desatan huelgas. Pero huelgas de muchísima importancia. O sea, Madrid está paralizado. El transporte, la construcción. O sea, realmente, claro, tener en cuenta de lo que venimos. O sea, acaba de producirse los fusilamientos, la muerte de Franco, la inestabilidad del régimen, la revolución portuguesa, que acaba de ser, y que siento no hablar de ella porque es vital para entender la transición. Yo la tengo aquí en mis 20 hojas, pero... Entonces, todo eso unido a un crecimiento ya exponencial del movimiento obrero. Porque ya lo que se están dando no son huelgas aisladas de tapadillo, lo que se están dando son movilizaciones generalizadas en la sociedad, en sitios muy importantes que están afectando cada vez
a sectores más amplios del movimiento obrero, que empieza a llevar la iniciativa hasta el punto eso de que Madrid en enero está paralizado por las huelgas y los conflictos que se están dando, fundamentalmente transporte y construcción. Pero en febrero hay una manifestación con 100.000 participantes en Madrid, en plena dictadura, que no tenemos que olvidar que estamos hablando de una situación de dictadura en que la policía sigue disparando y sigue matando gente, como se verá inmediatamente después en Vitoria y en otros sitios. O sea, que tenemos ahí que es una situación que de ahí todas las movilizaciones que se dan, las movilizaciones por la amnistía, que fueron importantísimas 76-77, hasta junio del 77, que hay, no me acuerdo ahora si son 3 muertos, me parece, en Euskadi, cuando la semana, en junio del 77, en la semana pro amnistía. O sea, en ese periodo 76-77, las luchas por la amnistía tienen una amplitud gigantesca que implican a muchísima gente que cada vez tienen más apoyo y que se encuentran también con la represión policial. Pero sobre todo la lucha del 3 de marzo de Vitoria. La lucha del 3 de marzo merecería una charla por sí misma, ¿no? Pero voy a intentar, por lo menos en 2 minutos, no entrar en la descripción, porque entonces ya nos iríamos a mucho de tiempo, pero sí por lo menos decir lo que yo creo que significa. La lucha del 3 de marzo es un aviso horripilante para los dirigentes del PSOE y del PC, fundamentalmente, y también para el régimen. En el régimen, la lucha del 3 de marzo acaba con Fraga. Fraga intenta usar el 3 de marzo contra Suárez y le sale el tiro por la culata, le estalla la escopeta en la cara. Y es al revés. Suárez se hace fuerte con el 3 de marzo. Fraga quiere dejarle en un brete con los muertos y la desorganización y llegar el de Salvador, y además lanzan presiones para que saque al ejército a la calle. Y esa probablemente es la jugada, una de las jugadas más inteligentes de Suárez en la transición. Se niega a tocar el ejército, pero se niega. Y es el momento de tener en cuenta una cosa que pocos historiadores destacan. Marzo del 76 provoca un cambio en la legislación sobre el servicio militar. A partir de marzo del 76 nadie puede prestar el servicio militar en su región militar de origen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querían, Carrillo diría que era para que hiciéramos turismo, ¿no? Que el régimen era bueno y quería que hiciéramos turismo. ¿Por qué se hace eso? Porque se mueren de miedo en marzo. Porque se dan cuenta, y es por lo que Suárez se niega, se dan cuenta de que si sacan el ejército a la calle, pasaría, como dijo el Times comentando el mayo del 68 francés, el problema del ejército contra una rebelión popular es que solo se puede usar una vez. Y si falla, se acabó. Ya no hay más cartas. Ya no hay más cartas que jugar si el ejército se vuelve contra ti. Al intentarlo enfrentar con la población, que se lo digan a Irán, o a otros muchos sitios, o a Egipto, o a Túnez. Es que en un proceso de revolución no sabes cómo va a responder un ejército compuesto por gente de la clase obrera, que es la situación en ese momento. Y por eso hasta cambian la legislación sobre el servicio militar, como consecuencia de esa lucha. ¿Y cuál es la característica fundamental de la lucha del 3 de marzo? Nos la dice Sartorius, Nicolás, dirigente del PC y comisiones obreras en ese momento. Dice efectivamente que era un movimiento inmaduro. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el movimiento de Vitoria no está dirigido ni por el PC ni por el PSOE. Es un fenómeno curioso, pero es porque es una clase obrera nueva y el peso de las organizaciones tradicionales es casi nulo. Y las que lo tienen, como UGT, está dominada por el ala izquierda. Con lo cual, el aparato de Madrid, por decirlo así, no tiene peso sobre la UGT de Vitoria. Y en comisiones obreras hay sectores también muy radicalizados. Pero además están las plataformas anticapitalistas y movimientos autónomos de la clase trabajadora, todos movimientos muy jóvenes, para los que los dirigentes no tienen peso. A ellos lo que diga Camacho o Nicolás Redondo se le trae al pairo. A ellos lo que les importa es lo que dice el de su fábrica, que se está jugando el tipo y que confían en él. Entonces, esos se van radicalizando. La lucha del 3 de marzo, quienes no la hayáis estudiado, merece la pena estudiarla por sí misma.
porque es un emblema, es como el corazón de lo que pasó durante la transición. Está ahí concentrada la transformación de la conciencia, todo. Yo la viví relativamente de cerca y era impresionante el cambio que se produjo. En las primeras huelgas eran huelgas por reivindicaciones económicas, y las últimas luchas que se producen son luchas donde los mítines que se dan por parte de los dirigentes de la lucha, que son totalmente discursos políticos. O sea, yo me acuerdo de uno de los, ahora no me sale el nombre, pero bueno, es lo de menos, ya lo diré. Uno es Naves, me parece que sí. El que dice en una de las concentraciones, ya justo antes del 3 de marzo, dice: aquí estamos enfrentados dos ejércitos, no os engañéis. Nosotros tenemos nuestro ejército, que somos la clase trabajadora, nuestras familias, la gente que nos apoya, y ellos tienen el suyo, que son los empresarios, la policía, y uno de los dos ejércitos tiene que ganar esta lucha. Para que en una asamblea en el año 76, que ha empezado por luchas económicas, con un movimiento obrero sin experiencia organizativa, se llegue a apoyar estas ideas en las asambleas masivas, pues claro, se ha producido un cambio tremendo en la conciencia de la gente, que están dispuestas a todo. Y cuando pasa el 3 de marzo, tienen las dos opciones. Una era la de la represión, seguir con la represión, y la otra es la que toma Suárez: retira a la policía y deja las calles. Todos habréis visto, supongo, las imágenes del entierro, ¿no? El funeral del 3 de marzo. Son sobrecogedoras, pero son sobrecogedoras porque las calles están en manos de la clase obrera en ese momento. Porque se dan cuenta que si el enfrentamiento sigue ahí, pues realmente puede extenderse y perder el control. Y lo que hacen es intentar encapsularlo, por lo menos dentro de la muga de Euskadi, porque no pueden evitar que se extienda a Euskadi. En ese momento nadie cuestionaba lo de Navarra, digo como referencia geográfico-histórica. O sea, si ahí me refiero a Euskadi, me refiero a las 4 provincias, porque al día siguiente hay huelga general en las 4. Yo ahí me tocó tirar panfletos el 4 de madrugada, ¿no? En uno de los polígonos industriales de Pamplona. Realmente el 4 se paraliza todo el mundo antes de que tirásemos los panfletos, no os equivoquéis. O sea, nosotros estamos tirando octavillas, pero la gente ya ha decidido parar, sin necesidad de que se lo diga nadie. Lo que la gente se queda acojonada es cuando no paran los demás, cuando no paran en Madrid, cuando no paran en Barcelona, cuando no paran en Asturias. Y ahí se empieza a producir la fractura que quien no la entienda nunca entenderá el fenómeno de HD. Nunca. Porque realmente lo que hay es una situación donde es el movimiento obrero el que encabeza toda la lucha en el País Vasco, pero ese aislamiento que se produce es uno de los factores que refuerza la cuestión nacional en ese proceso, en ese momento. Porque lleva a muchos trabajadores a ir inclinándose hacia ese sector, que es un proceso que ya se desarrollaría a fondo en el año 78. Con el proceso constituyente, la negación del derecho de autodeterminación, etc. Pero digo, pues la lucha de Vitoria, en la que se podría, pues claro, insistir muchísimo, pero tener en cuenta que además inmediatamente, pero la voy a dejar, inmediatamente después se produce lo de Montejurra, que también es un fenómeno para hablar una horica, pero que por lo menos tengo que mencionar. O sea, sabéis, en mayo los carlistas siempre celebraban ahí al lado de Estella, en Montejurra, su reunión anual, y los servicios secretos y la Guardia Civil organizan la llegada de fascistas italianos, porque se ha intentado presentar siempre como un enfrentamiento entre carlistas. Es absolutamente falso. Lo que hay es la misma parte de las tramas negras que van actuando durante todo ese periodo hasta febrero del 81, incluido antes la Operación Galaxia, todos esos procesos sanfermines del 78, todo siempre hay un elemento que también se produce en ese momento, y que hay el plan para llegar y provocar muertos y estaba la Triple A Argentina, un caos en esa situación. Entonces eso también influye muchísimo. Hay dos asesinatos en mayo del 76 en Montejurra. Pero todo eso, ¿qué provoca? Provoca una sensación de pérdida de control de la situación acojonante. Y entonces serán dos hechos determinantes, ¿no? Para ir cerrando.
dos hechos determinantes. Una decisión de la burguesía y otra decisión de los dirigentes de los partidos del movimiento obrero. La decisión de la burguesía es presentar un plan de reforma que pueda tener apoyo popular y para eso llegar además a un acuerdo con PC y PSOE. Y la decisión del PC y del PSOE es llegar a un acuerdo con la burguesía porque el movimiento obrero se les está escapando de las manos. Entonces hay una confluencia de intereses, porque en ese momento o te pones al frente de ese movimiento, 15 minutos más y termino, o te pones al frente del movimiento obrero o haces lo que hicieron, te rindes, con otras palabras y presentándolo como quieras, pero te rindes. Aceptas negociar y salir como sea de esa situación. Y ahí, por eso digo que Vitoria es determinante, porque les da pánico. Ver que pueden perder, que si lo de Vitoria pasa en Euskadi en conjunto y acaba pasando en Barcelona o en Madrid, pues que no tienen nada que hacer, porque el movimiento hubiera tomado otro derrotero, otro camino. Y la burguesía se queda tan asustada de lo de Vitoria que se da cuenta de que sin la colaboración de la dirección del PC, sobre todo, y la del PSOE, digo sobre todo porque ellos piensan que el PC en ese momento es quien realmente tiene el peso entre el movimiento organizado, además correctamente, es un análisis correcto, pues necesitan llegar a ese acuerdo. Pero ese acuerdo tiene muchísimos escollos, muchísimos, y se desarrollan entre ese momento y la primavera del 77. Y ahí es donde sacan la cabeza, efectivamente, gracias a Carrillo y a la dirección del PC, porque lo que hacen es preparar el referéndum de la reforma política, que se dio a finales del 76. Y entonces, ese referéndum, me acuerdo perfectamente, porque yo entonces estaba en las Juventudes Socialistas, de la campaña que hicimos, que era un cartel con un conejo disfrazado, o sea, un gato disfrazado de liebre, porque era, nos quieren dar gato por liebre, y tal. Y abstención, y entonces fue el Congreso del PSOE y repetían por los megáfonos: los socialistas solo votamos en libertad, abstención. Pero, o sea, la consigna era abstención, no alternativa. No había alternativa. Entonces, al no haber alternativa, pues fue un éxito de la hostia el referéndum de Suárez. O sea, es que tuvo un triunfo tremendo. Por ahí tengo los datos, pero bueno, luego comentamos si queréis, porque quiero acabar. Pero bueno, una participación tremenda, los sís el 90 y tantos %, en fin, y la izquierda pues quedó en ese momento, pues sufrió un golpe de muerte. ¿Por qué? Porque ya al día siguiente todos los dirigentes nos dijeron: veis, nosotros queríamos luchar, pero la gente no quiere. Entonces, como la gente no quiere, tenemos que adaptarnos a esto o perdemos el carro. Entonces lo que hay que hacer es entrar y negociar, y más vale que negociemos, porque así sacaremos algo, que si no va a hacer Suárez la reforma sin nosotros. Entonces, por eso Carrillo declaró luego, hablando de la transición, literalmente: Suárez y al fondo el rey de un lado y el Partido Comunista del otro, hemos sido artífices principales de la estabilidad del régimen democrático. Y claro, o sea, no se puede hacer más. La campaña a Suárez y al rey se la hizo la dirección del PC y del PSOE, porque explicaron que ellos traían la democracia, y al explicar eso explica los resultados de las elecciones de junio del 77. Y el PC destruye la mayor parte de su potencial entre enero del 77 y junio del 77. ¿Por qué? Porque cuando se produce la matanza de Atocha, el PC tensa todos sus músculos, no para una lucha, sino para frenar. Y eso le costó romperse varios tendones y varios huesos, porque la gente lo que quería en ese momento era luchar. Cuando nos enteramos todos de la matanza de Atocha, yo lo cuento mi experiencia, pero seguro que los que estáis aquí tuvisteis la misma, esperábamos una llamada a la lucha, esperábamos una llamada a la huelga general, una llamada a manifestarnos en todas partes. Y la llamada fue: todos quietos, no respondamos a las provocaciones fascistas. ¿Qué es lo que quieren? Es acojonante, ¿eh? O sea, lo que quieren los fascistas es que el movimiento obrero luche. Joder, pues me voy a hacer que...
Al final, claro, dice, joder, pues entonces nosotros ¿qué queremos? Que el movimiento obrero no luche, nos estoy empezando a tener problemas de interpretación de la realidad. Pero en esos momentos tenían tal autoridad, es que cuesta entenderlo, sobre todo ahora que han perdido tanto, pero la autoridad que tenían, yo me hubiera dejado matar, y fíjate que el PSOE era mucho peor desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la autoridad. Yo en el 74 me hubiera matado con alguien que me dijera que ya había acuerdos entre Felipe González, Alfonso Guerra y el régimen, y lo sabía, porque los acuerdos venían de lejos, como mínimo desde surestes, ¿no? A partir de surestes se empiezan a establecer acuerdos. Y no nos lo creíamos. ¿Cómo coño nos lo íbamos a creer? ¿Cómo se iban a creer los militantes del PC que Carrillo había tenido una reunión secreta con Suárez en casa de Armero? Ya para pactarlo todo. Donde Suárez le explicó, vamos a hacer las primeras elecciones sin vosotros. Porque necesitamos que las primeras elecciones sean sin el Partido Comunista. Y donde Felipe González, cuando se reúne Carrillo con él, le dice, Santiago, esto es lo que hay. No te preocupes, que como nosotros sacaremos algo en las primeras elecciones, luego pediremos la legalización del PC. Esa era la postura de Felipe González. Y entonces Carrillo, sin quererlo, porque era lo que pretendía, demostró que nosotros teníamos razón. Se quitó la peluca y forzó la legalización del PC. ¿Sabéis, no? Que entró disfrazado con peluca y lo que hizo fue quitarse de ahí y forzar su detención. Y el que se cagó de miedo ese día fue Suárez, porque se lo llevaron a los calabozos y dijo, lo matan, porque él sabía que no controlaba a la policía, para poder garantizar la seguridad de la vida de Santiago Carrillo una vez detenido. Que fijaros también qué situación era, O sea, Suárez era consciente de que él no podía garantizar que Carrillo saliera vivo de la DGS. Cuando lo sacó echando hostias para ponerlo en la frontera, y Carrillo le dijo, muy bien, volveré a entrar. Y tendrás que volver a detenerme. Porque claro, dijo, joder, las elecciones dentro de 3 meses. Y nosotros ilegales, y el PSOE se lo va a llevar todo. Pero el error de Carrillo, digamos, el fundamento político de lo que jodió la transición es que Carrillo hasta ahí hubiera estado cojonudamente el asunto. Bueno, sí. El problema es que él acepta la segunda parte de la conversación de Suárez. Suárez le dice, perfecto, yo legalizo el PC si aceptas 4 condiciones. Porque claro, Suárez había tenido una reunión con los militares donde les prometió que no iba a legalizar el PC. Hasta el punto de que los militares le gritaron, Suárez, viva la madre que te parió, eso está recogido. De que eres el mejor, o sea, le dijeron de todo. O sea, que él ya tenía ahí toda una serie de... Había hecho esa promesa, pero él dice, juego un órdago, ¿no? De Taur, porque era un Taur, Suárez, realmente, ¿no? Estaban los dos, ¿no? Y Alfonso Guerra, que llamaba taures del Mississippi a los demás, también era otro. O sea, estamos ahí con una panda de taures que pa' qué. Y entonces cada uno juega con sus cartas marcadas y Suárez probablemente piensa que el PC no va a aceptar ese paso. Pero dice, si lo acepta, tengo a los militares en el bote. Que se equivocó en las dos cosas. Carrillo aceptó lo inaceptable y los militares no se hicieron demócratas. Y por lo tanto nunca perdonaron a Suárez lo que consideraron la traición de Suárez. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué odiaban tanto a Suárez? Claro, porque era un demócrata. No, un demócrata no, es que les engañó como a gilipollas. Pero es que no les pretendía engañar, porque Suárez no pensaba legalizar al PC. Una vez más, lo del plan de la transición vemos que es una mentira podrida. El plan era sin Partido Comunista, por supuesto, y sin republicanos. Y entonces llega ahí y le dice, bandera nacional. O sea, la bandera fascista se convierte en la bandera oficial y el PC la tiene que aceptar. España tiene una unidad sagrada, país indivisible en un destino común en lo universal. Además, paz social y además, monarquía. Y sin esas 4 cosas no hay nada que hacer. Y cuando está reunido el Comité Central del Partido Comunista en la Pascua del 77, le llega un mensajero a Carrillo con un mensaje de Suárez que dice, en este momento tienes que cumplir lo que acordamos.
Y Carrillo se levanta en la reunión y dice, tengo por ahí la cita textual, pero por no perder tiempo os lo voy soltando ya así, y dice, compañeros, este es un momento histórico. Si aprobamos lo que os voy a decir, traemos la democracia. Si votáis en contra, la involución más oscura y el golpe de Estado. Y entonces tenemos que apoyar la monarquía, la unidad de España y la bandera. Se levantan todos, cogen una bandera roja igualda, recordar de lo que estamos hablando en ese momento, que ahora la gente está acostumbrada a verla en los partidos de fútbol, pero es la bandera del fascismo que ha aniquilado a la República. Se levantan y se hacen la foto detrás de la bandera. Todos a favor, ni un solo voto en contra. Digo, para cuando habla gente que habla del carrillismo. Ojo, Carrillo era la cabeza, pero ni un voto en contra. 11 abstenciones. A lo más que se atrevieron fue unos cuantos a abstenerse. Y ya fue atrevido. Es muy atrevido. Una abstención en ese momento, en la práctica todos sabemos que es un voto en contra. Porque ya para votar en contra ya hace falta mucho valor. Porque ya votar en contra es la ruptura, podría ser una escisión. Entonces tienes que estar decidido a escindirte. O sea, haber dicho, iros a la mierda, voto en contra, pero no solo voto en contra, sino que llamo a la militancia del partido a oponerse, y eso no se atrevía nadie a hacer en ese momento en el PC. Y entonces ese ya es el momento clave, se celebra, todo va a las elecciones y el PC sufre la derrota más amarga de su vida, porque esas elecciones es donde paga el llamamiento a la calma de la matanza de Atocha, la aceptación de las condiciones del régimen y competir en desigualdad de condiciones con los partidos del régimen. Porque claro, tener en cuenta que la votación del 77 tiene más trucos que una película de chinos. O sea, que es que el voto es a los 21 años, que hay mucha gente que no lo sabe. O sea, el voto se establece a los 21 años. Y no es una casualidad, es porque hacen números. Y es que si ahora hacéis los números, hubiera ganado la izquierda, a pesar de todos los trucos. Pero ojo, si el PSOE y el PC hubieran ido en un frente común, también hubieran ganado las elecciones del 77. Pero en todo ese periodo lo que se hace es estimular el anticomunismo en el Partido Socialista y el anti-PSOE en el Partido Comunista. Entonces realmente se vive el periodo de mayor enfrentamiento entre las dos formaciones políticas, que antes había habido, que no me ha dado tiempo de explicarlo, pero por lo menos lo voy a decir. Una de las cosas que acelera el 3 de marzo del 76 es la plataforma de convergencia democrática, que ya no me da tiempo de explicarlo, pero no mencionarlo sería, porque hasta entonces había dos plataformas de oposición, una controlada por el PC y otra controlada por el PSOE. La Junta Democrática, que era la del PC, que había empezado antes, y la Convergencia Democrática, formada por el PSOE y otras organizaciones y representantes de la burguesía, que luego no se jalaron un rosco en las elecciones, por cierto. Que era lo que decíamos, si pactas con la burguesía, bueno, pero es que no hemos pactado con la burguesía, sino con su sombra. Y es verdad, Ruiz Jiménez y compañía, que no representaban a nadie. Y el 3 de marzo fuerza la unidad de los dos en uno, que es la plataforma de convergencia democrática, que es la que establece las negociaciones con el régimen para ese periodo de transición. En fin, o sea, que eso nos lleva a un periodo histórico y a cabo en el que daros cuenta lo que supone que la burguesía necesita 20 años para recomponerse, que la burguesía no vuelve a tener control político directo de la situación hasta el triunfo de Aznar en el 96, que se dice pronto, que quedan desarbolados, que la UCD, a pesar de tener éxito, queda destruida. Y que realmente, cuando se produce el triunfo del 82 del Partido Socialista, la burguesía está hecha polvo en cuanto a su organización política. Esa es también una de las cosas por qué explica por qué se centran tanto en controlar al PSOE y utilizarlo para sus fines, porque sus partidos de clase, abiertamente como partidos de clase, de la clase burguesa, quedan hechos polvo como consecuencia del periodo de la transición. Es decir, que hemos vivido un periodo pues, que tiene una influencia determinante y que realmente yo creo que, parafraseando a Marx, se podría decir que fue un momento en el que la clase obrera tuvimos el cielo al alcance de la mano.
yo creo que lo rozamos con las yemas de los dedos, que se podía haber tomado al asalto y que la gente estaba dispuesta a hacerlo, y que había suficiente gente dispuesta a emprender esa lucha, pero se pudo frenar todo eso con un proceso que fue ya el de entrega total, que fue el proceso constitucional del 78, que por lo menos hay que mencionarlo. ¿Por qué lo digo? Porque incluso las luchas que se producen en ese periodo, la dirección del PC y del PSOE apoyan directamente a Martín Villa. Eso es la cosa más alucinante del mundo. Me hubiera gustado tener tiempo para entrar un poco ahí, porque además ahí sí afecta a mis vivencias personales, que fue lo de San Fermín del 78. Se producen 2 asesinatos, se producen docenas de heridos de bala entre Pamplona, Rentería, Joseba Barandiarán, que era el otro muerto, es en... Bueno, no lo voy a buscar. Uno de Zaragoza. Sí. Bueno, cuando los Sanfermines, la huelga posterior que se produce en el País Vasco, hay otro muerto, ¿no? O sea, aparte de matar a Germán Rodríguez en Pamplona, este chaval Joseba, hay docenas, insisto, docenas de heridos de bala. Y la policía, hay imágenes que recorren toda España, rompiendo los escaparates de las joyerías y robando, rompiendo los escaparates de las pastelerías para robar pasteles, entrando a los portales de las casas a cagar y mear en Irún, tirando los botes de goma por las ventanas, o los botes de humo por las ventanas de las casas. O sea, es una auténtica acción de vandalismo, y el PC y el PSOE apoyan a Martín Villa. Hay un solo voto en contra de la izquierda, de la actuación policial, de ese proceso de represión en el periodo constitucional. Un diputado del PSOE, de Tudela, que yo conocía personalmente, y que no lo hace tanto por política como por honestidad personal. Es un elemento, era un abogado, Julio García, que se creía lo de derecho, o sea, simplemente eso, y lo había vivido de cerca. Y entonces, espantado de lo que pasaba, pues fue el único voto en contra de la actuación del Ministerio del Interior en ese momento. ¿Por qué? Porque ya todos han decidido que les da igual, que apoyan lo que sea, que lo que quieren es la aprobación de la Constitución. Y como eso se da ya en pleno proceso, que es julio del 78, estamos hablando, y la Constitución se aprueba en el otoño. Entonces están ya en todas las negociaciones, está ya avanzadísimo, y se da eso. Por eso, yo creo que queda claro, por lo menos para mí, que no hay un plan, que lo que hay es una confrontación de la que van saliendo como pueden, que son muy conscientes de una amenaza de transformación radical de la sociedad, y que van poniendo de su parte. Se van viendo sorprendidos de la buena receptividad de la dirección del PC y del PSOE a sus propuestas, y conforme Suárez, que es el más hábil de todos, va viendo eso, va abriendo ese terreno y va venciendo resistencias a base de conseguir esa situación. La revolución de Portugal es determinante en su influencia también. Creo que no se puede entender lo que pasa en la transición sin entenderlo. Solo os voy a contar una cosa, si me permite el moderador. No voy a hablar de la Revolución Portuguesa, pero sí una anécdota, porque a veces una anécdota, si no puedes explicarlo todo, sirve muy bien. Juan Luis Cebrián, al que todos conoceréis, que fue director del País, había estado trabajando para Televisión Española, porque él entonces trabajaba en la televisión, en Portugal, sí. Y entonces él estuvo en Portugal durante la Revolución. Y entonces grabaron muchísimo de los acontecimienos del 25 de abril y de los días siguientes. Y entonces, por ejemplo, habían grabado esas imágenes que se hicieron tan famosas de la Revolución Portuguesa, no solo de los soldados con los claveles en los cañones, sino de que la gente llevaba del brazo a los soldados diciéndoles dónde se estaban escondiendo los miembros de la PIDE, de la policía política, que era eso, el equivalente aquí a la brigada político-social, ¿no? Odiados por todo el mundo, cómo los iban siguiendo, y llevaban a los militares en algunas ocasiones con algún disparo, pero que también destruyó el mito de las revoluciones sangrientas, la revolución
de abril. Por cierto, la de aquí sí fue sangrienta, cerca de 1000 muertos. Sin embargo, en Portugal hubo media docena de muertos el 25 de abril. Entonces, eso de la transición pacífica y sin traumas está bien un cuento para incautos, porque hubo muchos muertos ahí. Y entonces, cuando detenían a los píderes, les bajaban, les quitaban el cinturón, simplemente pues, se les caían los pantalones y así los llevaban ya detenidos. Entonces, ni esposas ni nada, les eso, y entonces hay muchas imágenes de los policías así, con los brazos en alto, los pantalones caídos, y los militares llevándolos y la gente aclamando a los militares. Entonces, montaron en el Ministerio de, no me hagáis caso si fue información o gobernación, no sé, da igual, en un ministerio montaron un pase para mandos de la policía y ministros. Y entonces dirigido por Cebrián, que era el que traía las imágenes de Portugal. Y Cebrián, en un librito que tiene por ahí sobre la transición, la España que bosteza, cuenta esa anécdota, que cuando salió al pasillo le abordó uno de los policías y le dijo: ¿usted cree que nos van a hacer esto mismo? Ese era el ambiente. Ese era el ambiente que había aquí, en ese momento. Pero eso luego no se lo cree, o sea, no se creían la suerte que tuvieron con amigos como Carrillo y Felipe González. Es que no se lo podían creer, porque lo mínimo que esperaban era lo de Portugal. Y yo me acuerdo en las conversaciones a la inversa, lo que hablábamos entre nosotros: joder, pues en Portugal ha pasado esto, que casi no había organización del movimiento obrero, aquí nos los vamos a comer con patatas fritas. Pues sí, estamos esperando. Yo tengo unas patatas para freír para el día que nos los comamos, pero de momento no ha podido ser. Es decir, en definitiva, y fin, sí que acabo, ya no torturo más al moderador con mi posición indómita. Ves que a mí se me hace imposible resumirlo más casi. Fue una derrota, y yo creo que eso sí es una caracterización. Es decir, fue un enfrentamiento en que la sociedad se podía haber transformado, y lo que se produce no es un empate, es una derrota. Y eso explica lo que mucha gente no ha entendido de lo que pasó después de la transición. Pero algunos de los supervivientes que estamos aquí, supongo que todos podríamos contar 101 o 1001 historias de tragedias personales después de la transición. De la gente que se quemó, de la gente que no quiso volver a saber nada, de la gente que incluso entró en situaciones de depresión, o se pasó al campo de las drogas, o de la gente que directamente se apuntó a la burocracia, despreciando su clase, diciendo no había nada que hacer. Entonces he sido un gilipollas todos estos años, cuando puedo vivir de puta madre, bien en la fábrica, bien en el sindicato, bien en el partido. Y destrozó el movimiento. Y realmente yo me atrevo a decir que el movimiento no se ha recuperado hasta ahora. O sea que ahora estamos viviendo la recuperación por primera vez en la sociedad de un movimiento que vuelve a ver con cierta ilusión la posibilidad de transformar la sociedad. Y que hasta ahora todas las luchas que se han producido, aunque en algún caso han sido impresionantes, como las luchas contra la reconversión, luchas de Reynosa o la huelga general del 88, han sido fundamentalmente luchas defensivas, luchas de respuesta a los ataques, pero nunca han vuelto a ser una lucha con el objetivo de transformar la sociedad, como fue la lucha de ese periodo. Entonces yo considero un privilegio, desde un punto de vista vital, el volver a tener delante esa posibilidad, porque yo creo que sí, yo creo que ahora se abre un nuevo proceso en que esa posibilidad cabe, que debatir el tema 30 años después tiene mucho sentido, y que, para acabar con una cita de Suárez, tenemos que ser conscientes de que hoy va a pasar lo mismo. Suárez, no, insisto, no un bolchevique o no yo tendenciosamente, sino Adolfo Suárez, ese protagonista de los intereses, de la defensa de los intereses de la burguesía durante la transición, lo dice con todas las letras. Estas cosas luego no se sacan en los programas de televisión, pero está escrito: frente al dilema conservadurismo o revolución, o sea, no dice frente a si cambiábamos así o cambiábamos de la otra manera, o sea, esto está escrito por Suárez: frente al dilema conservadurismo o revolución, optamos por un programa de cambios sociales y económicos audaces que permitieron
el arraigo auténtico de la democracia. Si tales instituciones, las del franquismo, no se hubieran obstinado en mantener la herencia ideológica recibida sin modificaciones sustanciales, posiblemente se hubiera producido una crisis de régimen de incalculables efectos. Y añade, en este trance, la moderación y la responsabilidad de Santiago Carrillo allanaron muchas dificultades. Es decir, ¿para qué decir yo nada más si el maestro Suárez deja claro la tesis que yo pretendía defender desde el primer momento? La transición fue una de esas raras ocasiones en la historia en que las clases dominadas pueden desalojar del poder a las clases dominantes. Son cosas que se dan pocas veces y que yo creo que ahora tenemos delante otra oportunidad en que posiblemente se vuelva a dar, y aprender de lo que se hizo mal en la transición y de lo que se hizo bien en la transición es determinante para poder enfrentarnos a este periodo. Pues muy bien, vamos, ha estado dentro del orden de los tiempos, más o menos. Bueno. Hostia, se ha producido una sorpresa de última hora. La candidatura de Pablo Iglesias ha ganado Ya hemos leído antes. 86% solo. Es que no lo sabía. No puede ser. Yo esperaba su derrota. Yo esperaba que estuviera empatado, pero no. Hace Yo 86. pensaba que sería una enfermera o algo, ¿no? Yo pensaba que iba a haber brillo de navaja. Bueno, a ver, venga. Una cosa, espera, son la una. Atención, hay que comer de 2 a 2 y media. Entonces, si queréis, empezamos el debate ya porque he pensado, digo, paramos un momento, pero es que si no, no vamos a comer la mañana. Es que con el retraso. Entonces, pedidme las palabras y os voy dando, ¿eh? Todos a la vez, no jodas, uno tras otro. Venga. Espera. Carlos Chepito, primero. Venga, Pepe. Yo te la pido y luego si no, si dice lo que Pablo, voy a Raúl, decir. sí, Juan Carlos, A mí punto mal al final. Buen, sí, Javi, Buen, Javi. Venga, a ver, primero Pepe. Venga. Oye, yo, completando la exposición que ha hecho aquí el compañero, como somos más o menos de la misma quinta, yo podría aportar cosas. Lo que pasa que a lo mejor la mayoría de días no las haré bien porque pensáis que estaba comprando, o sea, me estaba comparando como Forrest Gump. Pero es verdad, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que la película de Forrest Gump con todos los acontecimientos que han pasado en este país. Yo no sé si esto es que nací con una flor en el culo, no sé, me resulta que cuando era joven salía otro rollo de los Beatles y estaba en el instituto, montábamos unas broncas de la hostia en los años 60, o sea, sin ningún tipo de ideología política, ¿no? Por el gamberrismo democrático, ¿no? Luego resulta que me meto en la montaña, nos vamos aquí al Pirineo y nos encontramos con toda la banda de los etarras tal y cual que empezaban. Joder, la hostia, ¿esto qué es, no? Me modero un poco más, me voy a Madrid a trabajar y resulta que me coleccionaba yo en el metro las octavillas que tiraban no se sabe quién, pero que todas eran del PSOE, por supuesto que no había ninguna, ¿no? Del PC, de Comisiones Obreras, de la ORT, tal y cual, y se la llevaba a los compañeros de trabajo que tenían, porque trabajaban en las oficinas centrales del banco, el único melenudo era yo, todos con corbata, y le decía, mira lo que me he encontrado, ¡ah! ¿Eso qué es? Y yo decía, hombre, lo guardo, ¿no? Me voy a Portugal en el año 74, en marzo. Me cago en la puta de Dios. Y había un ambiente online de la hostia. Con todo este acervo cultural me voy a Lleida, y matan al Carrero Blanco. Empiezan todas las broncas de los independientes, o sea, en todos los fregados, ¿no? Bueno, entonces, os contaría más, pero eso os lo contaré en la comida si me dejáis, ¿no? Yo, el tema está, o sea, hay un libro que no me acuerdo de traerlo, pero y es el papel del PSOE en la transición. Yo os lo recomiendo, os lo recomiendo que lo leáis, porque muchas de las cosas, y más que no ha podido comentar aquí el compañero, están ahí. O sea, además es un libro que está hecho por una persona independiente, con muchísimos datos, y entonces demuestra exactamente que sí, el Carrillo tuvo su parte importante, pero desde luego el mogollón fueron esta gente, ¿no? Yo, por poner alguna cosita más, o sea, yo con todo lo que he podido vislumbrar y más o menos después de tantos años de comentarios, a mí yo pienso que cuando Franco, o sea, cuando España en los años 60 empezó a salir un poquitín del periodo ese de la autarquía y de todas
los males que había y empezó el desarrollismo, no solo por los bikinis que se veían ya con los que también influyó, o sea, el tema del turismo también influyó, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que la burguesía de este país, que ya empezaba a ser, bueno, siempre había tenido, no la burguesía, los capitalistas, ¿no?, que siempre habían tenido un poder económico importante, se dieron cuenta de que en un régimen como el de Franco, en Europa lo pintaban una mierda, o sea, estaba más claro que el agua, ¿no? O sea, que ahí lo que se tenía que producir una vez que se muriera Franco era un cambio hacia poder hacer en un momento determinado un país parecido a los que había en Europa, con todas las consecuencias, porque claro, entonces también estaba Portugal y bueno, entonces yo pienso que ahí es donde, porque claro, hay una cosa que no ha dicho Arregui y es ¿por qué pusieron al rey? Claro, porque es que ¿por qué ponen a ese subnormal ahí, no? Cuando resulta que el régimen anterior era el de la República. Pero bueno, me imagino que tendría alguna connotación. Y bajo mi punto de vista, precisamente el garantizar una monarquía tutelada o una monarquía donde ya no se pudiera decir que España era una dictadura, podía ser un aval para que España pudiera salir un poco más hacia el exterior, los empresarios pudieran empezar a hacer más negocios y que se le considerara, porque sí que es cierto que es que al régimen de Franco se le tenía manía, o sea, se le tenía manía en muchos sitios, ¿no? Entonces ahí me imagino que lo que, precisamente al poner la figura del rey, lo que era la clase dominante, bueno, los capitalistas de España, lo que ya empezaron a diseñar fue un modelo que yo no sé, yo no me atrevo a decir que esta gente estuvieran por la entrada del mercado común, pero claro, teniendo en cuenta que es que esta gente lo que querían hacer negocios y claro, había algunos sitios donde a lo mejor por esas connotaciones de venir de España a lo mejor no les daban la importancia que tenían. Y además en España había gente ya que empezaba a tener mucha capacidad de dinero. Y luego también había otro bocado importante y era que claro, por supuesto que en el régimen de Franco había una economía intervenida, estaba el INI, había un montón de cosas que en teoría eran del sector público. Y claro, esa gente no iba a consentir de que en un estado un poco más avanzado hubiera cosas que perder. Si fijáis, luego se han ido cepillando todo lo que era la cuestión de las empresas que pertenecían al Estado, ¿no? Yo no voy a entrar más en lo que pasó ahí, porque se han comentado aquí, ¿no? Pues el fracaso de la Pata Junta, cómo se intentó desmantelar la influencia del PC y de comisiones obreras, pues enfrentándoles a un partido, bueno, pues un partido que se hizo y un sindicato que también, pero lo que sí que está claro es que el análisis que ha hecho aquí el compañero es, a ver, con algunos matices, es bastante cierto, ¿no? Es casi lo que ocurrió, ¿no? Cada uno puede contar anécdotas. Porque claro, a nosotros cuando nos vinieron bueno, yo como estaba en Cataluña, cuando dijeron aquello de la bandera, nos la metimos en el culo. Dijimos que nosotros poníamos en las reuniones del PSUV la bandera de Cataluña y la bandera de España no sabíamos ni lo que era. O sea, ni sabíamos ni la sabríamos jamás. O sea, porque es que ahí no se ponía la bandera de España, ni la republicana, ni la otra. Se ponía la bandera de Cataluña. Además, el PSUV lo legalizaron después del PC. O sea, que durante un tiempo yo era ilegal, o sea, venía a Zaragoza, iba a las reuniones del PC y a mí me podían detener y a nosotros no, o sea, una cosa increíble, ¿no? Antes voy a contar. Por eso decía lo del Forrest Gump, y más cosas, ¿no? Pepe, ahí está acabando. Y de hecho, alguna vez estuvieron a punto, ¿no? Entonces, a ver, pues el tema es exactamente que es lo que yo dejo ahí como una incógnita, es ¿por qué desde 1982, con la mayoría absoluta del PSOE, no se pudo hacer alguna de las cosas que fueron los pactos de la transición? Porque, a ver, yo no me creo que la gente sea tan disciplinada para que cumplan las cosas. Yo, desde luego, hay muchas veces que firmo una cosa y luego no la cumplo. Eso va en la condición humana, ¿no? Entonces, no, y con esto termino. Es ¿por qué? Y por eso digo, a mí es el... Trabajador de banca, ¿no? Era. La decepción más grande que tengo es ¿por qué un partido de izquierdas, entre comillas, cuando tiene todo el poder por la vía democrática, no hace alguna cosa parecida a lo que se hizo en Chile? Y eso es la espina que la tengo clavada en el culo y jamás en la vida me la puedo quitar. Gracias, Pepe. Raúl. Vale, pues
una de las grandes claves del éxito de Pablo Iglesias y de Podemos pues, ha sido cuestionar el régimen surgido de la transición y lo que él llama la casta, que es pues eso, el montón de gente que ha acabado trabajando pues, para el sindicato o para los partidos políticos y esas ingentes cantidades de dinero pues, que han entrado a empresas públicas y partidos y sindicatos y de la que se han nutrido un montón de gente que ha frenado las luchas y pactos que ha habido entre cúpulas para no transformar en serio la sociedad. Pues tengo una pregunta que lanzar a los más veteranos, me da igual quién me la conteste, y es cómo se produjo ese proceso de inyección de dinero. Si fue en Felipe González, si fue en luchas contra Felipe González, o si fue ya en la transición que se pactó en los 70, ¿cómo fue ese proceso? Esa es la pregunta que tengo. Muy bien, Raúl. Garcuen. En muchas de las posiciones, y lo que ha contado Alberto, pues yo me he emocionado. Los siguientes cumpleaños son 54. O sea, yo he visto la Fe de Izquierda Unida, con Mogollón Cubo, aquí con Ismael Garrido, el pobre Salasa, que murió en Madrid en un infarto, las luchas que hubo con el Partido Comunista, a la gente que se ¿qué es lo que decías tú? Buscaron su posición, su puesto, su sitio, dejando lo que había que luchar, por lo que había que luchar. Yo, desde muy crío, yo nací en el 61. Yo soy de las 3 ramas de mi familia, de los Fago, hemos sido republicanos. Mi abuelo fue republicano, uno de los constructores del pueblo, la casa del pueblo, con sus manos, y llevando el carro, llevando el macho, llevando todo. Hasta que se hicieron con el poder los socialistas. Que entonces fue mi abuelo. Yo no trabajo para abajo. Y se fue a lo suyo, a hacer lo suyo. Y eso es lo que pasó. Por la gama de Alcuén, por Carcastillo y un Castillo también hemos sido revolucionarios y republicanos. Siempre en la mesa se hablaba de política. Mi madre tiene 87 años, mi tía 94. Todo lo que nos estás hablando de la transición, mi tía lo contaba también, pero de antes, de la Primera y Segunda República. Contaba lo que pasó con los capitanes Galán y Bergua, con todo lo que las tradiciones que hubo entonces. Y me emociona porque yo con 54 años, mis hijos llevan también sobre todo mayor, desde muy crío, ha sido crítico con la sociedad, le gusta bregar por lo que dice la letra, y yo me enorgullezco de que siguen también ese espíritu, ¿no? Yo con 54 años, que cumpliré, tengo más fuerza o por lo menos la misma de luchar, de enfrentarme, de tirarle un ramo de flores a la luz y la puta cara, de subir a un Morral, de denunciarme, de estar la policía detrás mía, de reclamarme y mucha gente me dice, pero ¿por qué? Digo, porque sí, porque lo llevo a la sangre y lo tengo que hacer. Y yo me separé, tal cual, y me encuentro sin casa, sin nada, pero con todo. Y con muchas ganas de luchar. Muy bien, Arcuen. Nacho. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la realidad virtual, es algo que no puedo superar. Sabéis que en todas otras aficiones pues escucho a los fachas, a gente de los santos y todas esas cosas que son cosas que me ponen, que me meten nuevo. A mí también, yo también las Últimamente he descubierto otra realidad virtual, que es el canal del Real Madrid de fútbol y tal, que siempre está quejando de los árbitros. Pero lo que supera para mí todo es el tema de cuando se habla de la transición. Eso sí que es una realidad virtual de cojones. La muerte de Suárez ha tenido consigo una serie de cosas que, bueno, pues lo han santificado, etc. Yo os voy a comentar una editorial del País en el 81, ¿no? Hablando del gobierno de Suárez. La editorial del País dice que es una máquina que resulta ser el auténtico búnker inmovilista del país que encarna las tradicionales formas de ser español en su leyenda más negra y ataviaria.
el poder económico y político aliados en una simbiosis perfecta con el integrismo eclesiástico. Esto dice El País en el 81 sobre este elemento, al que ahora de repente han fortificado a todos los niveles, ¿vale? Que me parece súper curioso y súper cachondo. Pero claro, para la realidad virtual es la del Partido Comunista, no la de la transición, ¿vale? Porque que si la CIA, como ha comentado Manu, que si el Mossad, que si la conspiración, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Y al final, cuando menos, se puede hablar de traición, cuando menos son errores gravísimos lo que conducen a que el partido hegemónico entre la clase obrera y entre la juventud y a todos los niveles de la sociedad, que el Partido Comunista, perdiera toda su influencia entre ellos, ¿vale? Y evidentemente se pueden tener muchas consideraciones y muchos debates sobre todo lo que sucedió. Pero yo era muy niño, pero mi padre era del Partido Comunista, y yo me acuerdo de la capacidad que tenía el partido en el barrio de organizar cosas, desde mi colegio, es decir, a un cine todos los sábados, un salón social, unos debates, una vida interna de 10.000 pares de narices que Carrillo y toda su generación burocrática se la cargó. Y eso no fue culpa del CSIC, ni fue culpa de la CIA, ni fue culpa, sino del gen estalinista, la responsabilidad, que creo que es algo genético que es insuperable y que tienen allí. Y cuando les dan por ser responsables, quieren demostrar que son los más responsables a todos los niveles. Y lo siguen haciendo en la práctica. En cuanto tienen posibilidad de gobernar en un ayuntamiento o eso, somos los más responsables. Entonces, en ese momento, con el régimen, se fueron los más responsables. Hasta el punto, que eso no se debate en el partido y que algún día se debería debatir, que en un momento determinado la burguesía ve con mucho más temor al Partido Socialista que al Partido Comunista. Al Partido Comunista lo ven absolutamente domesticado, fiel y dócil, y con el PSOE tienen dudas, ¿no? Yo os voy a comentar, se tengo aquí, una carta del rey a su amigo Esa de Persia. La putada es que no acabarán los dos igual, ¿no? Porque es que aquí los curas estaban con ellos. Sí. Es que la historia empieza... A ver, le pide pasta para unas elecciones para financiar a UCD, a Esa de Persia, que eran colegas, porque en esos momentos no tenían disposición.